la siguiente parte era... Pero ahora, ¿sabes cómo es, Chris? Es así. El Cordero y León, todos lo verán, como Rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. Es importante profundizar acerca de esto, porque es lo que el Espíritu Santo nos ha estado ministrando. Es claro que estamos en el tiempo final. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese tiempo final se está manifestando un espíritu de temor demasiado fuerte sobre la humanidad. Es importante estudiar qué hace Dios. Hace 8 días estudiamos qué hacer frente a altos niveles de temor. Hoy voy a mostrarles qué hace Dios con nosotros cuando estamos con altos niveles de temor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo opera Dios en nosotros cuando nosotros estamos enfrentando altos niveles de temor? ¿Qué hace Dios? Como todos hemos estado acá, voy a hacer un repaso de 1 minuto rápidamente acerca de lo que hemos visto los últimos domingos para recordar. El temor vino como consecuencia de perder la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la presencia de Dios y entró el temor a gobernarlos. Ellos no fueron creados y no fuimos creados para tener miedo. Pero el miedo es una consecuencia de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la presencia manifiesta de Dios, el hombre perdió el poder del Espíritu Santo y la naturaleza divina y se convirtió en un ser mortal. El siguiente temor, expliqué, fue cuando Dios hizo el milagro de la gran pesca, Jesús, y Pedro dice que cayó de rodillas delante del Señor y dice: apártate de mí que soy pecador. Dice, porque era muy grande la pesca que ellos habían realizado, demasiado grande, porque el temor se había apoderado de Pedro. Explicaba hace 8 días, recordando en este repaso, que es normal sentir temor incluso cuando Dios hace milagros grandes. Prepárese para sentir temor cuando Dios haga milagros grandes. Le va a dar miedo lo que Dios va a hacer, que Dios también produce ese miedo en nosotros, que después se convierte en temor de Dios. Cuando Dios hace cosas grandes, viene el temor. Lo tercero que hablamos fue la historia de cuando Goliat vino a atemorizar al pueblo de Israel durante 40 días. Y dice que el temor se apoderó de Saúl y de todo el pueblo de Israel. Lo tercero que vimos y en lo que nos especializamos hace 8 días es que el temor entra o se apodera de uno por causa de lo que estamos escuchando, las palabras que otras personas están diciendo. En este caso fue Goliat. Palabras que vienen para llenarnos de temor, para llenarnos de miedo. Eso es lo que hay que discernir, por dónde está viniendo el temor. Les voy a hablar de qué hace el Espíritu Santo cuando estamos enfrentando altos niveles de temor. Primera de Samuel capítulo 9, voy a estar leyendo solo algunos pasajes para mostrarles cómo era Saúl antes de que el Espíritu Santo viniera y lo ungiera. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Vidente, recordemos que en el Antiguo Testamento es profeta, o sea, el que ve con los ojos del Espíritu. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante?
Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despertar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Aquí vemos algo que yo quiero que entendamos, y es: Saúl no estaba buscando a Dios. Saúl fue a buscar unas asnas que se le perdieron a su papá. Simplemente eso, unas asnas. Saúl estaba en algo cotidiano, en algo normal, en algo que no era importante. Voy a decirle algo más fuerte: algo que no era espiritual, algo que no procedía del Espíritu Santo. Saúl no estaba en cosas espirituales. Y esto es lo primero que le quiero decir: cuando Dios tiene un propósito con alguien, mire y entienda esto. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, esto no depende de que si la persona está buscando a Dios. Claro que hay que buscar a Dios, que hay que congregarse, que hay que reunirnos, pero déjeme le hablo hoy de Saúl por un momento, que es lo que el Espíritu Santo me da testimonio de hablar. Usted necesita entender que Saúl estaba en algo normal, cotidiano, buscando unas asnas que se le perdieron al papá. El papá le dijo: vaya mi hijo y búsqueme las asnas, que se me perdieron. Duró 3 días buscando las asnas, pero buscando las asnas se le apareció el profeta Samuel. ¿Qué hace Dios? Dios siempre va a interrumpir nuestra vida cotidiana, siempre. El Señor va a manifestarse en el momento en que nosotros menos lo esperamos. ¿Interrumpiendo qué? Nuestra vida, que es normal, la vida secular, la vida natural, la vida cotidiana, donde ni siquiera estamos pensando en Dios. De eso se trata. Y usted ve lo que yo leí, que ya había preparado un banquete y una mesa para que comiera Saúl. Si usted se da cuenta, cuando fueron a ungir a David fue exactamente igual. Fue un banquete y luego lo ungieron. Con Saúl fue igual. Un banquete y luego lo iban a ungir como rey de Israel. ¿Qué te quiero decir? Dios se puede valer de lo que sea con tal de acercarse a ti y de acercarse a mí. Dios se puede valer de lo que sea con tal de acercarse a ti y de acercarse a mí. Cuando está hablando Saúl con Samuel, Samuel le dice: mas espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios interrumpe nuestra vida cotidiana cuando estamos viviendo momentos de crisis, de temor, altos niveles de temor. Y Él se aparece en la escena en el momento menos esperado, interrumpe nuestra vida cotidiana. ¿Y qué quiere hacer Dios? Darnos una palabra específica. Darnos una palabra como... Primera de Samuel 10:1 en adelante dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti ¿con qué? Y profetizarás con ellos y serás mudado
en otro hombre. ¿Qué le está diciendo el profeta? Hay un momento donde el Espíritu Santo está por venir sobre ti. O sea, él lo unge con aceite, que es un símbolo. Y le dice, ¿no te ha ungido Dios como el rey de Israel? Y luego le da la instrucción que acabo de leer. ¿Pero qué le está anunciando con el aceite de la unción? Le está diciendo, hay un momento en donde el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a cambiar. Y serás mudado en otro hombre. Y eso es lo que yo te quiero explicar hoy. Que el Espíritu Santo lo que está haciendo en este tiempo es prepararnos para esa unción transformadora. Cuando Dios busca a Saúl, ya sabemos que Saúl era un hombre que estaba lleno de temor, que era un hombre temeroso, que era un hombre que lo caracterizaba el temor, como a todos los seres humanos, desde Adán y Eva. El Señor ya lo estaba preparando a él para luego ungirlo, para luego poner su presencia sobre él, para luego transformarlo. Esto no se trata de lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Hay gente que pronto nos está viendo o nos va a ver en las próximas horas y dicen, Dios, ¿qué va a hacer conmigo si yo que ni lo busco? Mira, la palabra de Dios enseña y la Biblia se trata no de que el hombre buscó a Dios, sino de que Dios buscó al hombre. El esfuerzo del hombre por llegar a Dios se llama religión, pero el esfuerzo de Dios por llegar al hombre se llama relación. Voy a volverlo a repetir. El esfuerzo del hombre por llegar a Dios se llama religión, pero el esfuerzo de Dios por llegar al hombre se llama relación. Dios quiere establecer una relación con nosotros, o sea, Él quiere manifestarse a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni en qué momento. Pero yo estoy aquí para anunciarte que Él está por hacerlo. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo y te enseña lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, de aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Y hasta ahí voy a estudiar y a leer con ustedes hoy. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Saúl no era profeta. Saúl había sido ungido como rey de Israel, pero aunque había sido ungido, al igual que David, se necesitaba una transición o un proceso para que luego el Espíritu Santo pudiera venir sobre Saúl y hacer la transformación que leímos en este capítulo. Tú puedes sentirte hoy que ni sientes a Dios y hasta decir, pastor, yo ni siento al Espíritu Santo. Tranquilo o tranquila. Pastor, yo oro, pero al Espíritu Santo ni lo veo ni lo siento y a veces ni sé cómo orar. Saúl estaba exactamente igual. Saúl no conocía el futuro. Quiero decirte algo, no tenemos que conocer el futuro. Yo creo en la profecía, y aquí leímos unas profecías que le dan a Saúl y se cumplen. Pero yo le quiero decir esto para que usted pueda entender cómo es la regla de Dios con el hombre cuando lo va a visitar. No necesitamos conocer el futuro, la mayoría de las veces. Dios nos lo puede mostrar, pero la mayoría de las veces no nos lo muestra. Al 100% no. De pronto muestra algo, o hay una palabra de Dios, como la que el profeta le da a Saúl, el profeta Samuel. Lo importante es entender, aunque yo no sepa cuál es el futuro, sé que tarde o temprano algún día me voy a encontrar con Dios. Todos algún día vamos a morir. Usted y yo sabemos que el día que nos toque morirnos, ese día nos vamos a encontrar para siempre, no por raticos, no cada 8 días, no 2 veces o 3 veces a la semana, sino que para siempre nos vamos a encontrar cara a cara con Dios y estaremos toda la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén?
esto se trata de los momentos donde Dios nos visita, donde Él se va a encontrar con nosotros. Déjeme le cuento algo para poder mostrarle un momento de Dios en mi vida y en la vida de Tatiana, mi esposa, de la pastora. Cuando estábamos en el baby shower, antes de que naciera Josué Giovanni, había un grupo, no sé, yo le pongo que eran unas 35 personas. Entonces habían compañeros, compañeras del colegio de Tatiana, y habían familiares, obviamente de ella, y habían algunos familiares míos, no tantos, habían poquitos familiares, pero era un grupo grande. Entonces me doy cuenta que una tía mía, una hermana de mi papá, se encuentra con la mamá de un primo hermano de mi esposa, que se llama Miriam. Y entonces mi tía la mira y dice, Miriam, y Miriam la mira y las dos gritaron de la emoción. En ese baby shower nos dimos cuenta que la mamá del primo hermano de mi esposa, el primo que está por allá en Australia, la mamá de ella, conoció a mi papá, conoció al hermano gemelo de mi papá, conoció a esa tía, conoció a mi abuelita, a mi abuelito. Estamos hablando hace por lo menos 35 años atrás. Hoy hace 35 años. Entonces cuando estamos en el baby shower y vemos eso, es como una confirmación de Dios diciendo que fue Dios el que unió al pastor Giovanni con la pastora Tatiana. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. O sea, el mundo es demasiado grande, pero a la vez es demasiado pequeño. ¿Cómo era que ellas se iban a encontrar justo en un baby shower, donde no sabía una ni la otra, nada de la otra, después de 15, 20 años? Eso es lo que te quiero decir, son momentos de Dios. Es como momentos donde Dios te dice, estás haciendo mi voluntad. Soy yo el que estoy escribiendo tu destino. Yo tengo el control. No te preocupes. Y necesitábamos esa señal porque después iba a venir una prueba donde íbamos a enfrentar el temor cuando Josué nació y fue prematuro y tuvo peligro de morirse, él y de morirse Tatiana, pero esas señales te recuerdan a ti que aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo, dice Dios. No hay que conocer todo el futuro, pero Dios te va a dar muestras de que Él está contigo, de que Él te está cuidando, de que Él tiene el control. Algún día me tocó ir a la EPS con mi hija, creo que fue el mes pasado, y teníamos que pedir una autorización en la EPS para poder pedir un medicamento que le aplican a ella en las cuencas de los ojos para protegerla de las prótesis oculares. Entonces cuando voy a reclamar los medicamentos me dicen, le toca irse a la principal de la EPS de Famisanar para que le den la autorización porque este medicamento ya no se lo dan si no es con autorización. Entonces llegamos a la principal de Famisanar y habían por lo menos 200 personas, pero estaba así, llenísimo el lugar. Y había una fila especial para las personas con discapacidad y con la tercera edad, y esa fila nomás eran unas 80 personas. Entonces cuando vamos a pedir el turno especial para Isabela, la muchacha que me va a pedir el turno me dice, la niña es invidente. Sí señora. Me dice, le toca que haga la fila porque mire todas las personas que hay de la tercera edad y con discapacidad. Y ahí estaba escuchando una abuelita y la abuelita apenas escucha que la muchacha me va a mandar por allá a la parte de atrás, llega y la regaña y le dice, mándela para adelante, ¿por qué va a mandar la niña para atrás? Mándela al frente, mándela de primeras. ¿No la ve tan chiquita y que con su bastón? Nos mandaron adelante y nos atendieron, nos dieron turno prioritario. Luego me tocó llegar a la ventanilla, me atendió un muchacho que era de la comunidad del Anillo, de la comunidad del Arcoíris, muy amable, atendió muy bien. Me preguntó que cuál era la situación de ella, que qué era lo que había pasado, para darme la autorización y digitarla bien, y me la dio súper rápido. Me fui y reclamé el medicamento, y había otro medicamento que
que darle a ella, pero que en ese lugar no me lo daban, me tocaba ir a Ciudadela con subsidio. Estábamos en Unilago, cerca de Unilago, de ahí fuimos a Ciudadela con subsidio. Entonces llego a Ciudadela con subsidio y el mismo cuadro, había un montón de abuelitos pidiendo medicina, pidiendo medicamentos. Yo dije, acá sí me va a tocar hacer la fila. Cuando entre todos los abuelitos aparece la misma abuelita de la EPS que les gritó a los demás que me dejaran pasar de primeras. Y llegó y se me acercó y me dijo, ¿qué necesita? Yo miré a la abuelita asombrado y dije, Dios mío, está en todos lados. Me dice, ¿qué necesita? Yo, no, es que el medicamento allá era uno, pero acá me toca otro para ella. Me dice, venga, yo le enseño cómo se digita. A usted le toca prioridad y que lo atiendan rápido y cualquier cosa me dice, yo estoy aquí para defender a la niña. Y yo, ¿cuántos me dicen amén? Me pasaron rápido, dieron el medicamento y al final la señora se acerca y miraba a Isabela con un amor. Me dice, discúlpeme, ¿será que le puedo regalar unas frunas a la niña? ¿Usted no se me ofende? Y yo la miré, yo le vi tanta pureza en la cara, en los ojos y tanto amor. Yo le dije, claro, yo se la recibo. Me metí al carro y yo quedé anonadado. Llamé a Tatiana porque a esos casos yo siempre la llamo. Aló, Tatiana, mira que me pasó esto con una abuelita, ¿será que le puedo dar las frunas? Dijo, sí, dele la fruna. Yo, listo. Isabela ya la estaba destapando y ya estaba comiendo la mitad de las frunas. ¿Cuántos me entienden que ahí estuvo Dios? Levánteme la mano. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos reconocen que ahí estuvo Dios? Yo no sabía qué iba a pasar ese día al ir allá a reclamar los medicamentos. Mi esposa duró diciéndome una semana, no se le olvide que tiene que ir a la EPS. No se le olvide que tiene que ir a reclamar el medicamento. Y yo le decía, sí voy, sí voy. Y al otro día, no se le olvide que tiene que ir a reclamar el medicamento. Y yo le decía, sí voy, sí voy. Pasaron 5 días y yo no iba. Y el día que fui, fue el día donde apareció la abuelita, porque Dios conoce el futuro. Dios cuida de nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con Saúl. A Saúl lo menospreciaban sus tíos, sus primos, y él mismo se menospreciaba, pero Dios no lo menospreciaba. Dios estaba buscando a Saúl. Y como Dios estaba buscando a Saúl, Dios se ingenió la manera de hacerle llegar el mensaje a Saúl. Y luego lo visitó y le envió el Espíritu Santo. Quiero decirte hoy, y es importante que lo recordemos, Dios es suficientemente poderoso para intervenir en todo el transcurso de nuestra vida. Dios es lo suficiente poderoso para meter la mano donde la tenga que meter, para mostrarnos a nosotros que Él está con nosotros, que Él cuida de nosotros, que Él cuida de nuestro futuro y que Él está por traer sobre nosotros una visita de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo, con una unción transformadora. No necesitamos más. Ese es el mensaje de hoy. Recordemos que Dios es el que cuida de nosotros. Recordemos que Él se va a ingeniar cómo meter la mano en nuestras vidas. De pronto alguien acá o alguien que vea el video necesita un nuevo empleo o un nuevo trabajo y no sabe dónde llevar la hoja de vida. Le aseguro que Dios es tan poderoso que va a hacer que personas que usted no conoce lleguen delante suyo y le diga a dónde tiene que llevar la hoja de vida, a qué parte de la ciudad tiene que ir, a qué parte de Bogotá, y Dios le tiene preparada una bendición más grande que aquella que usted ha estado orando para la gloria de Dios. Cuando yo estaba soltero, yo nací en una iglesia bastante numerosa, una iglesia que en su momento tenía por lo menos más de 150,000 personas en Colombia, y yo a las reuniones de jóvenes, y había muchas jóvenes muy hermosas, y yo miraba y miraba jóvenes, miraba y miraba jovencitas, y yo decía, Dios mío, aquí lo que hay son mujeres. Yo ya era un líder que llevaba en la iglesia por lo menos 4 o 5 años, y yo le decía al Señor, Señor, y de todas estas muchachas que están acá, ¿cuál va a ser la esposa que tú tienes para mí? Y Dios no me dijo nada en ese momento. Todo era
era puro silencio. Pero de todas esas mujeres, Dios metió la mano para que yo pudiera conocer a quien hoy es mi esposa. ¿Cuántos me están entendiendo? Un amigo en común, o nos presentó más bien. Yo me iba de guía de encuentro de jóvenes. Los guías son líderes juveniles que le predican a los jóvenes nuevos que llegan a la iglesia. Y casualmente ella también se iba de guía a predicar en los encuentros de jovencitas. Y él conoció a Tatiana. Y él me dice, mire hermano, le presento a Tatiana. Y yo la miré, estaba hablando en ese tiempo, Tatiana tendría 20 años de edad, en el 2003. 20 años, estaba por cumplir 21 años. La conocí de 20 añitos. Entonces yo la miro, y más bajita que yo, y le di la mano. Mucho gusto. Y le observé sus lindos crespos, pero hasta ahí fue. Y yo cuento esta historia, me voy a tratar de ser muy prudente porque a ella no le gusta esta historia. Yo le miré los tenis, los tenis no me gustaron, los tenis que tenía. Y en el Ministerio de Jóvenes había mucho orgullo, había mucho elitismo. Entonces, como no me gustaron los tenis de ella, yo dije, no, con esas tenis, nada. Pero a las pocas semanas teníamos un campeonato de fútbol y ya no fue en tenis. Fue con otros zapatos más bonitos y con una pinta más bonita. Y yo estaba todo despelucado jugando fútbol. Y cuando yo la vi, yo dije, uy, ¿qué pasó? Dios mío, llegó un ángel. Bellísima. Imagínense esa niña de 20 años y yo con 22 en ese tiempo. Y ahí empezamos a conocernos. Luego llegué un día a la iglesia con una sudadera que me prestó mi hermano porque yo ni sudadera tenía. No sé si era una sudadera de mi papá o mi hermano. Y estaba en ese tiempo en mitad de carrera, creo yo, ya para finalizar carrera. Y estaba recién peluqueado, todavía me acuerdo hasta el día de hoy, y yo usaba gel. Y empezamos a encontrarnos con ella y ella me miraba y me hacía ojitos. Me observaba y así empezamos, una mirada va, una mirada viene, una mirada va, una mirada viene. Y bueno, y pasaron los años, pasamos un proceso, desde que nos conocimos hasta que nos casamos, 4 años. Hace 21 años la conocí a ella. Hermanos, Dios sabe todo. Dios sabe quién va a ser la esposa de Josué, Dios sabe quién va a ser el esposo de Isabela. Dios sabe cuáles son los próximos jóvenes que van a empezar a venir a la iglesia. Dios sabe cuáles son las abuelitas que van a empezar a venir a la iglesia. Dios conoce todo. El temor muchas veces, esto es lo que quiero ministrar hoy estos últimos minutos. El temor en nosotros muchas veces es por no conocer el futuro. Por no saber qué va a pasar. ¿Sí o sí? Y es cuando no conocemos el futuro, trata de venir miedo, mucho miedo. Desde el año pasado estaban diciendo que una pandemia, bueno, gracias a Dios este año no fue. Pero eso que produce miedo. Cuando te dicen cosas, cuando hablan de crisis, cuando que el dólar, que la gasolina, ¿cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Pero Dios tenía un futuro bueno para Saúl. Aunque la historia de Saúl termina de una manera trágica y triste, no fue culpa del Espíritu Santo. No fue culpa de Dios. Todo fue bueno hasta que el Espíritu Santo se fue de él. Pero cuando el Espíritu Santo lo buscó, lo encontró. Y el Espíritu Santo llegó a él y le cambió el corazón. Y el Espíritu Santo lo transformó. Y el tiempo que él estuvo bajo el Espíritu Santo, él fue un buen rey. ¿Qué te quiero decir? El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, te va a transformar, va a cambiar tu corazón y va a hacer llegar tu vida al destino que tiene preparado para ti. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? El Dios que creó los cielos y la tierra sabe que tú necesitas trabajo. El Dios que creó los cielos y la tierra sabe que tú necesitas alimento. El Dios que creó los cielos y la tierra sabe que tú y yo necesitamos finanzas. El Dios que creó los cielos y la tierra sabe que tú necesitas sanidad física. El Dios que creó los cielos y la tierra sabe cuáles son tus problemas de hoy. Y sabe cuál es la solución para mañana.
Dios sabe qué va a hacer en agosto. Dios sabe qué va a hacer en septiembre. Dios sabe qué va a hacer en octubre. Dios sabe qué va a hacer en noviembre. Dios sabe qué va a hacer en diciembre. Estoy hablando de algo grande. Quisiera que me gritaras fuerte amén. Estoy diciendo que Dios ya conoce el futuro de aquí a diciembre. Dios ya sabe qué va a pasar en el 25, en el 26, en el 27, en el 28, en el 29, en el 30, hasta el día que Él venga por nosotros. Dios ya sabe todo. Y Él tiene para nosotros un futuro bueno. Dios sabe lo que va a hacer contigo y conmigo. Solo que tenemos que dejar que Él aparezca en el camino cuando nosotros menos lo pensemos. Cuando menos sabemos, Él va a meter la mano y nos va a sorprender. Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a entregar este momento delante de Dios y darle gracias al Señor por esa palabra maravillosa. Recuerde que somos luz a las naciones.